apoya el licenciado Ricardo Chacón, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, y va a dar continuidad a el tema que la licenciada Metzi inició el miércoles pasado, de cómo investigar para tu tesis, pero esta vez enfocado específicamente al área de comunicación empresarial. Los dejo con el licenciado Ricardo Chacón. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, jóvenes. Creo que ahí tiene la presentación. Primero, desearles ahí que estén más o menos tranquilos, ¿no? Con todos estos cambios. No sabemos si mañana van a haber buses o no van a haber buses, pero bueno, como no salimos, entonces a saber qué va a pasar mañana, ¿no? Y estamos en buena comunicación para empezar. ¿Se escucha bien? Faltan bastantes, Nick, pero yo creo que sí. Se oye bien también, no hay problema. Sí, se escucha bien. Se escucha bien. Como les va a mandar Erika, les va a mandar la presentación, y si hay dudas, ahí la vamos viendo. Comienzo entonces, ¿no? Sí, Lick. Bueno, entonces he hecho esta presentación que es un resumen de las técnicas y las herramientas que se necesitan para poder recolectar los datos y después poder hacer el análisis. Voy a presentar algunas metodologías que son poco comunes en la escuela, pero que nos ayudan. Y las que ya las sabemos, porque ya las sabemos, voy a correr en esas, pues, porque no se trata de aquí de empezar de cero ni dar clases, sino darles algunas herramientas que les puedan ayudar a ustedes para el tema de la tesis. Bueno, el primer punto que quiero explicarles es que lo fundamental que tenemos que trabajar ahora, lo esencial que tenemos que ver en cada uno de nuestros trabajos de investigación, es tratar de encontrar la estrategia, sobre todo cuando estamos hablando de análisis de comunicacionales de empresas o instituciones. Y al hablar de la estrategia estamos hablando es a qué se refieren, qué es lo fundamental y particular de esa empresa que no tienen otras empresas. Entonces, la investigación de la comunicación organizacional debe ubicarse en la acción estratégica de la empresa, no en otra cosa más que en esto. Y a partir de allí, abordar un proceso metodológico de descubrimiento y análisis. Entonces, este es el punto fundamental. No nos perdamos la clave en la estrategia. Perdón, si alguien quiere comentar, nomás grita, y si grita mejor me callo, entonces así podemos participar, ¿no? Por favor. Si llegó bien este mensaje, alguien que pueda gritar. Vale. Sí, bien. Ok, perfecto. Entonces, este punto es clave de lo estratégico que tenemos que descubrir en cada empresa. Algunos de los ejemplos que yo voy a trabajar son de los 6 grupos con los que yo suelo estar trabajando para su tesis. Por ejemplo, hay uno que tiene que trabajar sobre un hospital que tiene 6 marcas diferentes, entonces ellos tienen que descubrir cuál es la marca sombrilla. Entonces, en esta etapa, lo que tiene que hacer este grupo es fundamentalmente definir cuál es la estrategia que tiene, tanto empresarial como de marca, mercadológica. Y si no tiene buena estrategia, pues esa es la conclusión. Y todavía más, si no tiene, esa es la gran conclusión para después poder trabajar la propuesta. Esto nos lleva al resumen de lo que ustedes saben y que vieron en estratégicas. En una lámina me he echado el resumen de Costa, entonces donde Costa nos plantea básicamente el nuevo paradigma de la comunicación, de la investigación en comunicación, que vincula la cultura, la acción, la comunicación y la imagen.
Y esto a partir de una figura bien básica que es el eje horizontal de esto es los actos y los hechos. O sea, los actos y los hechos de una empresa es lo que tenemos que descubrir. Pero para descubrir esos actos y esos hechos tienen que estar verticalmente definidos a través de ¿qué? De la identidad y de la imagen. La identidad es propiamente lo que tiene que hacer, perdón, lo que es la empresa. Y la imagen. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿O sigo? Sí, prosiga. Ok, cuando haya algo que preguntar o comentar, gritan. Entonces, esto es, digamos, como la estructura básica y la que yo les voy a proponer para desarrollar en su trabajo de investigación. En lo que hay que trabajar y descubrir en el diagnóstico de sus empresas es cuál es la identidad entendida como la entiende Costa, cuál es la percepción que tiene la gente de esa identidad como la entiende Costa, y esta identidad y esta imagen tiene que ver con los actos y con los hechos. Esto nos lleva a los tres pilares fundamentales. Voy rápido con esto, que eso ya lo saben ustedes a perfección, que tiene que ver con la identidad, con la comunicación de la empresa y con la percepción del público. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo en este trabajo de este ciclo en medio de la pandemia? Que nosotros trabajemos identidad y comunicación de la empresa sobre todo, y la percepción del público la podamos hacer lo menos posible. Cuando estamos abiertos, cuando estamos en normalidad, este es una de las cosas más importantes, la percepción, o sea, qué es lo que la gente sabe y conoce y evalúa de la identidad y cómo es que esta identidad es transmitida. Yo lo que estoy proponiendo es cambiar, poner énfasis en la identidad y en la comunicación, y lo que la empresa comunica. Esto nos lleva al resumen, esto, 3 láminas, fíjense, todo lo de Costa, que es lo que la empresa es, 2, lo que la empresa dice que es, y lo que los públicos creen que es la empresa. Repito, ¿qué es lo que yo estoy proponiendo? Que investiguemos claramente lo que la empresa es y lo que la empresa dice que es. Y de paso, sin tanta profundidad, lo que los públicos creen. Aunque después yo les voy a dar alguna metodología para poder trabajar esto de los públicos de otra manera. Lo tengo en el tintero porque les voy a proponer otra forma de hacerlo, que no es muy complicada, se puede hacer en línea y tiene muy buenos resultados, aunque poco lo hemos trabajado en la escuela. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios, quejas, regaños? No, listo, todo bien. Está bien. Quizás mostrar lo que está en las láminas porque no estamos viendo la misma lámina. Supuestamente ya voy por la 4ª lámina. No, Lick, siempre nos aparece la primera. En todo lo que ha dicho solo ha aparecido la primera. Terrible. No, terrible, porque ya voy por la 4ª. ¿Cómo? No se ha movido. Lick, si quiere, pruebe poniéndolo en pantalla grande en su pantalla. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Está presentando para todos, dice, pero Es que quizás se le ha duplicado la pantalla. puede ser, ¿verdad? Voy a hacerlo otra vez. O sea, voy a comenzar de nuevo. Cuando le den presentar ahora, en toda la pantalla, seleccione toda la pantalla que aparece y compartir.
Toda la pantalla. Y póngase encima de la imagen que le aparece como un cuadrito, como una opción, y le da compartir. Compartir. Y ahora ponga la presentación, Lick, porque aparece la navegación del internet. Ajá, cabal. Y váyase abajito al icono, ahí, cabal, ahí. Ajá. Ahí. Cabal, ahí. Bien. Entonces, No, Lick, regrésese a la presentación. sí, no, es que estaba... Ahí está. Sí, hoy sí. Sí, ahí está. Entonces, brevísimamente eran la segunda lámina, lo de la estrategia que tenemos que descubrir en la empresa. 2, el resumen de Costa, identidad, imagen, actos, hechos, que esto nos lleva a los 3 pilares, que es identidad, comunicación de la empresa, percepción del público, y la 4, que ya sería específicamente es la dimensión, lo que es la empresa, lo que la empresa dice que es y lo que los públicos creen que es la empresa. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ahora sí se mira bien? Sí, Lick, pues sí. Okay. Sí, Lick, ahora sí. Ok, entonces, el resumen que nos hizo Messi la semana pasada tiene que ver con 3 puntos. 1, la investigación cuantitativa y cualitativa y la mixta son las formas tradicionales de investigación. Esto ni lo voy a comentar porque ya lo sabemos más de sobra. Además, Messi lo explicó muy bien la semana pasada. Cuantitativo, cualitativo y mixto. Cada una de las características. En esta ocasión, ¿qué es lo que queremos hacer? Cómo recoger los datos de manera cualitativa y cómo hacer el análisis. Entonces, y parto lo que nos habló la semana pasada Messi. Las encuestas en línea, el trabajo puede ser, o las herramientas puede ser observación, entrevistas, grupos focales, estudios de caso. Todo eso nos lo dijo perfectamente Messi la semana pasada. ¿Cuáles son las ventajas de los métodos cualitativos? Y lo que empiezo a plantear aquí es el análisis de contenido. La fuerza que yo les estoy proponiendo es trabajar el análisis de contenido. Y esto básicamente con 2 niveles, diferenciando el contenido de la publicidad en sentido estricto y el contenido de los medios informativos tradicionales o digitales por razones operativas de recopilación y manejo de materiales. O sea que el análisis de contenido y la observación de lo que cada empresa hace específicamente. Y aquí les presento la primera opción, el método Delphi. Si alguien de ustedes necesita más información sobre esta técnica de análisis de contenido, lo pide, yo le mando la bibliografía o le doy el manual de cómo hacerlo. Porque para efectos de exposición me voy a poner aquí a explicar esto. ¿Cuál es lo típico de Delphi? Es una técnica de recogida de información que permite obtener la opinión de un grupo de expertos a través de la consulta reiterada. Esta técnica de carácter cualitativo es recomendable cuando no se dispone de información suficiente para la toma de decisiones o es necesario. Para nuestra investigación, recoger opiniones consensuadas y representativas de un colectivo de individuos. 3 cosas fundamentales del método Delphi. 1, ¿qué es lo que yo quiero investigar? Lo tengo claro. O debo de tenerlo claro. 2, 3, 4, 5, 6 expertos que sepan del tema que yo quiero investigar, o de la empresa que yo quiero investigar, es parecido a un focus group, pero no es un focus group, porque
Tercero, las preguntas que responden a los objetivos están hechas de tal manera organizadas que después se pueden presentar como si fuera un método cuantitativo. Licenciado. Ajá. Entonces, en este caso, no sé si me equivoco, no sé si me estoy equivocando, corríjame, pero en este caso la delimitación de la población sería en este caso en base a la opinión sería, digamos, en base a la opinión de los expertos. Es correcto. Es que esta es la clave de este método. Este método lo que hace es, la muestra no es representativa de nada, ni tiene que ser grande, sino que es una muestra, es un grupo de personas especialistas que yo les hago un grupo de preguntas específicas para poder generalizar después sobre esa empresa. Ese es lo típico del método Delphi. Que yo les propongo que si a alguien le interesa, me avisa, yo le mando toda la documentación sobre esto. Incluso yo tengo, porque yo he trabajado este método, tengo como paso a paso qué es lo que hay que hacer. Y es bien relativamente sencillo. Lo que pasa es que este método, ¿por qué no se utiliza mucho? Porque lo que cuesta conseguir los expertos, pero nosotros podemos conseguir expertos que no sean de primera línea, pues. O sea, si yo quiero encontrar a Capriotti, obviamente no va a venir a formar parte de Delphi, ¿no? En una investigación de una empresa, pero sí puedo recoger o reunir a un grupo de personas especialistas que hablen sobre ese tema, siguiendo los 3 pasos que les he dicho básicamente, y para poder concluir. Esta es una forma relativamente sencilla para poder solventar el problema de la recolección de datos, sobre todo de las opiniones. ¿Preguntas? No, está bastante bien, Lick. Gracias por la aclaración. ¿Algo más? ¿Alguien cree que le puede servir este método para su trabajo? ¿O lo quisieran ver más en detalle? ¿Aló? Ajá. Dijo que nos lo podía compartir, ¿verdad? Todo el material se lo puedo compartir. Me mandan un correíto y yo con gusto les respondo dándoles la bibliografía ya aplicada y el mecanismo ya específico de trabajo. Y si quieren lo discutimos ya con algún grupo específico, ¿no? Eso lo puede compartir a la licenciada Evelyn y ella nos lo puede compartir a nosotros. Ok, chivísimo. ¿Más Gracias. comentarios? Bueno, sigo. Después está el EDT. Este es otro. Este método también tengo toda la bibliografía y tengo todos los pasos. Este EDT, estructura de desglose de trabajo, es fundamentalmente una metodología para trabajar proyectos. Este es lo típico de esta metodología. Define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en la declaración del alcance del proyecto. O sea que lo primero que tengo que hacer para trabajar EDT es decirme, yo quiero hacer de esta empresa tal cosa o de esta institución tal cosa específicamente. Quiero lograr, por ejemplo, mayor eficiencia en sus ventas, o quiero lograr que la marca logre penetrar en las redes sociales tales y tales en un periodo de 3 meses. Entonces, lo primero que hace el EDT, estructura de desglose de trabajos, es definir el alcance total del proyecto. ¿Cuál es la finalidad de esta? Es identificar y definir todos los esfuerzos requeridos, asignar las responsabilidades a los elementos de la organización y que a partir de la EDT se establezca un cronograma y presupuesto adecuado para la realización de los trabajos, incluido la comunicación. El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes del EDT, denominados paquetes de trabajo,
que en Presto se corresponden a las unidades de obra y se caracterizan porque pueden ser programados, presupuestados, monitoreados y controlados. En resumen, ¿cuál es la diferencia entre Delphi y EDT? Delphi lo que hace es un estudio a través de expertos para dar conclusiones. En cambio, EDT lo que hace es, a partir de un proyecto que yo quiero realizar, desarrolla cada una de las partes de ese proyecto. Incluso, por ejemplo, hay programas, hay app que permiten seguir toda la metodología y uno solo va llenando las casillas de cada uno de los espacios. También, repito, esta es otra técnica que se las ofrezco, se las presento, no las he querido desarrollar, sino va a ser de locos esto, pero sí, si le interesa a alguien, con gusto le envío la bibliografía y lo podemos trabajar paso a paso, incluido el protocolo con cuadros solamente para llenar. Pregunta sobre EDT. No se oye. Está bastante claro, gracias. ¿Creen a alguien que le puede servir para hacer su proyecto? ¿O está demasiado fumado esto? Sí, definitivamente sí. Creo que son varias opciones y sí, creo que sería bastante interesante conocer acerca de eso un poco más. Ok. Licenciado, desde el punto de vista, el EDT podría ser una herramienta que nos ayude a organizarnos mejor con nuestra investigación. ¿Cuál sería la investigación? ¿Cuál sería? Bueno, ahorita no tenemos, bueno, con Karina tenemos una investigación que es sobre el impacto del coronavirus en las ventas de la tiendona. Pero, o sea, nosotros no estamos en tesis, somos alumnos de la licenciada Evelyn. Ok, pero entonces ustedes podrían hacer un proyecto específico para la tiendona que tiene que ver no con el impacto, sino con la propuesta de mejora del impacto que ustedes determinen. Claro que sí, como un proyecto específico. Yo con mucho gusto les puedo pasar el esquema para solamente llenar. Claro que hay que investigar algunas cosas, pues, pero ahí está el formulario para poderlo llenar, igual que Delphi, ¿no? Hay un protocolo específico para cumplirlo, no o sea, es complejo, pues, porque requiere trabajo, pero no estamos hablando de cosas sofisticadas que no se entienden, matemáticas, ¿no? Sí, bueno, gracias. Bueno, otras herramientas para el análisis. En el diagnóstico, parto de acá. 3 cosas debe tener el diagnóstico: la información básica de la empresa o institución, la información interna de la empresa y la información externa de la empresa. Después usted puede agarrar cualquier libro, puede agarrar cualquier documentación y lo que se va a encontrar es con la división de estas 3 cosas. Información básica de la empresa, que es actividad, dimensión, historia, estructura organizativa, misión, valor, etc. Es la información básica. ¿Dónde está esta información? Fundamentalmente está en los sitios web, en los catálogos, en la publicidad o impresos de cada empresa. Después viene la información interna. Esta es un poquito más complicada encontrarla, relacionada con el acceso al empleo y las condiciones laborales, el producto, servicio como tal, mercadeo, publicidad, relaciones humanas, etc. ¿Dónde conseguir esta información? Bueno, mucha de esta, sobre todo por ejemplo, esa de los hospitales que le decía, mucha de esa información está en el Ministerio de Salud, pero claro, hay que entrar ahí y empezarla a buscar. Y después viene la información externa de la empresa.
Este diagnóstico que he hablado con los elementos básicos se resume también en un esquema de Capriotti, y yo se los presento porque está bastante completo. En el esquema de Capriotti, por eso le he puesto imperdible. Análisis estratégico de la situación. ¿Cuáles son los 4 elementos fundamentales para hacer un diagnóstico de identidad o imagen? Análisis de la organización, que ya vieron lo anterior, que es lo interno y externo. Análisis del entorno, que tiene que ver con las competencias. Análisis de los públicos, que tiene que ver con los stakeholders. Y análisis de la imagen corporativa. ¿Cómo se presenta esta institución a nivel formal? Estos 4 elementos nos dan el diagnóstico de identidad e imagen. Este diagnóstico nos sirve para presentar definición del perfil de identidad corporativa, enfoque global del PIC, o sea, perfil de identidad corporativa, estructura del PIC y comparativo de perfiles de identidad e imagen, y el plan de comunicaciones. Estos 3 niveles, resumidos en este cuadro de Capriotti, nos puede ayudar. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que he presentado? Primero, ¿qué debe tener el diagnóstico? Segundo, una manera de presentarlo, ¿cuál es? La de Capriotti. Pero también hay otra manera de presentarlo, que es la de Villafañe, que lo que hace en la auditoría de imagen. La autoimagen, la imagen interna y la imagen externa. Que esto está también bien documentado. Y esto supone que en la autoimagen, analizar la situación general de la empresa, y ya vieron que es lo básico que presentaba en las 2 láminas anteriores. Evaluar la cultura corporativa, identificar cómo se autopercibe el recurso humano, analiza el clima organizacional. Imagen interna, diagnosticar la identidad, testear la identidad visual, estudiar el impacto. Imagen externa, evaluar las percepciones de los públicos, identificar el comportamiento, estudiar la reputación mediática. Entonces, este es Villafañe. Pero también aquí está Capriotti, que son 2 modelos para organizar la información básica sobre el diagnóstico. Entonces, si ustedes se fijan, he hecho un resumen bien apretado de lo que debe tener el capítulo 3 y 4 de su tesis o de su trabajo de investigación. El capítulo 3 es el diagnóstico, y el diagnóstico debe tener información básica de la empresa, información interna, información externa. Y esto yo lo puedo organizar de 2 maneras, como lo ha organizado Capriotti o como lo ha organizado ¿quién? Villafañe. Comentarios, quejas, dudas sobre esto. Aunque sea au, aunque sea ay. ¿Aló? Muy bien, sí, te entiendo, Luis. Se escucha bien. Sí. ¿Vamos en la jugada? Sí, Luis. ¿Seguro? Licenciado, Ajá, dele. y quiere decir que lo de Capriotti y lo de Villafañe son métodos opuestos. No, son complementarios. Lo que pasa es que son diferentes. Ok. Yo les doy ahí feedback. Les doy los dos esquemas para decir las 2 formas distintas, pero si uno tiene que escoger o uno o el otro. O son alternativas. Son alternativas para poder armar el qué. Para poder armar la información básica, la información interna y la información externa. Entonces yo les propongo un esquema que es el de Capriotti y otro esquema que es el de Villafañe. Hay otros también, ¿verdad? Pero yo he puesto 2 ejemplos. O sea que la información que yo obtuve
en la investigación, yo la voy a ordenar, ya sea bajo el esquema de Capriote o el esquema de Villafañe o cualquiera que yo quiera, ¿no? Entiendo. No están opuestos ni nada, sino que son dos caminos distintos, ¿no? Yo les presento dos, pero hay otras formas de hacerlo también, ¿no? Ok, gracias. ¿Se entiende eso, Metzi? ¿O Erika, se entiende? ¿Aló, Erika? Sí, Lick, sí se entiende. Sí. Ok. Sigo, pues. Sí, Lick. Ok. Entonces, ahora quiero retomar para el análisis que yo puedo ocupar cualquiera de los dos esquemas de la información anterior, entonces yo ocupo ya otras herramientas. Entonces, por ejemplo, puedo ocupar el FODA. Entonces, aquí es donde se utiliza el FODA. O sea, el FODA es un resumen evaluativo de mi empresa. O sea, que este FODA surge de la información, por ejemplo, que he obtenido anteriormente y me permite para hacer un análisis. Y yo voy a proponer 3 herramientas: FODA, PES y auditoría, que las 3 las han estudiado ustedes en sus materias durante la carrera. Pero lo que ocurre es que el FODA a veces se pone cuando se va a hacer la propuesta de una empresa. No, es acá en el análisis donde yo examino correctamente las oportunidades y peligros, amenazas, futuros de una empresa y relacionarlo en un estudio imparcial con las potencialidades, fortalezas y debilidades de la misma representa una enorme ventaja. Entonces, aquí en el análisis, no en la propuesta, es cuando se hace el FODA. No voy a entrar a esto porque ustedes ya saben más que cualquiera que es un FODA, pero mi crítica al respecto es que a veces se pone en el lugar no indicado. Y lo que yo estoy proponiendo es que este FODA, que es sencillo, se construya a partir de la información que ustedes obtuvieron en la recolección de datos y que forma parte del análisis de la empresa, que puede ser ordenado por Capriote o por Villafañe. Lo mismo es con el PES. Esta es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado y en consecuencia la posición potencial y dirección de un negocio. Es una herramienta de medición de negocio. ¿Qué es lo que abarca el PES? Factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. ¿Qué es lo que yo les voy a proponer? Que puedan unir el FODA y el PES en su investigación. Pero entonces me van a preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo lo vamos a hacer? Aquí está la respuesta. El FODA mide una unidad de negocio o una propuesta. El análisis PES mide el potencial y la situación de un mercado, indicando específicamente crecimiento o declive y en consecuencia su atractivo potencial de negocio. Entonces, el FODA y el PES, ¿qué son? 2 herramientas que se complementan para hacer el análisis y orientarme en la propuesta. El análisis PES utiliza 4 perspectivas que le dan una estructura lógica que permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones. Estas 4 dimensiones son una extensión de la tradicional tabla de ventajas y desventajas. O sea que lo que les estoy proponiendo es que no se compliquen la vida, sino que utilicen las herramientas que ustedes ya conocen y lo apliquen a su investigación. En este caso, el FODA y el PES. Y lo quiero complementar, por si hay algún valiente cuchillero ahí, con Canvas, que es, este sí tiene que ser distinto a los anteriores, o los anteriores y cerrar en este. ¿Qué es lo que propone Canvas? Para analizar y crear modelos de negocio de forma simplificada.
se visualiza de manera global en un lienzo o en un papel, en una cartulina, dividido en los principales aspectos que involucran al negocio y gira en torno a la propuesta de valor que se ofrece. Se utiliza para pasar de idea a proyecto y plasmar nuestra idea en un modelo empresarial. Bien, tanto el foto como el PES, como el Canvas, si alguien lo necesita utilizar, con gusto comparto yo información específica, podemos discutirlo cómo se aplica para desarrollarlo. Comentarios, preguntas sobre esto. ¿Nada? No, no hay preguntas, Lick. Bien, y no es de lo último, pero lo otro que tiene que ver es con lo que ustedes han aprendido tanto en mercadeo como en estrategia. Descubrir cuál es la ventaja competitiva que le permite a usted evaluar su estrategia y proponer una estrategia. ¿Qué tiene que ver con esto de la ventaja competitiva? Es otra herramienta que les permite a ustedes valorar la empresa. Esto tiene que ver, puede tener varias categorías y yo he puesto 6, pero puede ser muchas más. Puede ser por servicio, por tecnología, por calidad, intensidad de marketing, experiencia y competencias, información, retroalimentación. Bien, estas son algunas de las ideas que yo tengo para comentarles. Y ahora quisiera, si puedo hacer esto. Acá. Bien, ya estoy de nuevo. Entonces, con esta información, yo quisiera abrir ciertas preguntas y respuestas o ciertos comentarios que les permitan a ustedes ayudarse a su trabajo. Primera pregunta. ¿Creen que les puede servir alguna de estas herramientas y estos métodos planteados en esta pequeña presentación? ¿Cuáles son sus problemas que están teniendo en la actualidad? A ver. Tal vez en el proyecto, en el proyecto de investigación al momento de poner lo del FODA o sea, cualquier complicación que pueda haber en el proyecto, tal vez pusimos como salud, pero tal vez no habíamos tomado como en cuenta la pandemia. Creo que ese término no lo abarcaba, entonces creo que tal vez en eso sí nos serviría mucho toda la información que nos acaba de proporcionar con todos esos métodos. ¿Qué tema está trabajando usted? Yo tengo el mismo con Melida de las ventas, cómo afectan las ventas a los comerciantes del mercado de la tiendona. Ok, si utilizaría el FODA, ¿en qué parte de la investigación lo tiene que utilizar? O sea, ¿cómo aplicarlo? Ajá. Primero, ¿de dónde va a tener la información para llenar el FODA?
de todos los datos, de todos, o sea, de todos los datos de la investigación, del principio de la investigación. ¿Obtenido dónde? Mediante los métodos para recolectar la información, o sea, dependiendo del método que estemos usando. ¿Y ustedes cuál han utilizado? Ahorita estamos utilizando el método cuantitativo y el de recolección de datos estamos utilizando la encuesta. Ok, la encuesta. ¿Y observación? Análisis de los datos. No, ese es el punto. Mira, tanto, buen planteamiento, tanto la encuesta como la observación, como la entrevista, en este caso como los tradicionales, o el Delphi que yo pudiera utilizar, es, estos datos tengo que unirlos y ponerlos todos juntos en una metodología de interpretativa que sería el FODA o el PES, o el FODA, el PES y el Canvas. O sea que no es uno con uno, sino que el conjunto de los datos obtenidos a través de las diferentes herramientas me permite a mí llenar los formularios, ya sea de PES o de FODA o de Canvas. ¿Me explico? O sea, no es encuesta con FODA, sino que es todo el conjunto de datos que usted consigue, ya sea a través de Delphi, a través de entrevista, a través de encuesta, a través de investigación bibliográfica, todo esto le ayuda en una parte del análisis a través del método que puede ser, o el instrumento que puede ser, el FODA o el ¿cómo se llama? O Canvas. El PES. O el PES también, ¿no? ¿Me explico? Buenas noches, licenciado. Dele. Mi nombre es Miguel Méndez, soy alumno de investigación aplicada. Pues en este caso creo que lo que usted ha planteado es de demasiada utilidad para nosotros. En este caso nosotros estamos haciendo una investigación, y esta investigación es que tenemos que determinar el comportamiento del consumidor en los clientes de Taco Bell, la cantina, o sea, Taco Bell en general, en San Salvador. Entonces lo que usted ha planteado en este caso con lo del FODA nos va a servir para identificar cuáles son las fortalezas y debilidades, amenazas, oportunidades de nuestra investigación, porque nosotros estamos ocupando Quanti estamos ocupando la investigación encuestas, y también estamos ocupando en Quali el focus group. Entonces, con esa discusión que usted acaba de explicar, vamos a poder determinar cuáles son las oportunidades que tenemos tanto con las encuestas, con el focus group, cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras oportunidades y cuáles son nuestras debilidades. También con lo de, ¿cómo se llama? Con lo del PES, creo, si no me equivoco, y con lo del Canvas. Entonces, para poder tener una mejor observación de nuestra recolección de datos. Muchas gracias, Lick. Ok, gracias. Quiero aprovechar para una cosa. PES, FODA y Canvas, ¿para qué nos ayuda cada una de ellas? FODA, ¿para qué? Para identificar las amenazas, oportunidades, debilidades y oportunidades. PES, para identificar, si no me equivoco, es que entré tarde, pero si no me equivoco, como para identificar el medio ambiente, el contexto. Y Canvas es como, a partir del FODA, del PES, yo puedo presentar el desarrollo de una investigación y de una empresa y o de un problema, ¿no? Ok, clarísimo, me quedo, Lick. Ok. Otro comentario, queja, reclamo. Gladys, ¿cómo lo ve? Gladys, ¿cómo lo veo? Hola, buenas noches. Bueno, la verdad que a mí me parece que son herramientas útiles en términos de que nos permiten dos cosas, lo veo yo. Por un lado, profundizar en la información que se recolecta, y por otro nos permite sistematizar y poder diseñar estrategias más concretas y enfocadas a la efectividad de nuestra propuesta. Yo así lo traduzco, o sea que aquí no hay donde perdernos, sino son
instrumentos que nos van a permitir ordenar mejor la información de cara a visualizar la mejor salida o la salida más oportuna, pertinente para de lo que encontramos en nuestra investigación y lo que puede ser mejor para esta institución o empresa con la que estamos trabajando. Gracias. ¿Y usted, Erika, qué le parece? Kevin, no sé si está también. Sí, ahí está Kevin también. ¿Está dormido? No, no está dormido. No, en mi caso me interesaba un poco porque, por ejemplo, mis chicos están haciendo una investigación sobre inbound marketing, pero de la escuela específicamente. Entonces ellos tenían inquietudes de esta semana en la asesoría de cómo van a hacer ellos para recolectar la información que tiene que ver meramente desde la parte institucional sobre esta temática. Yo les daba algunas soluciones, pero ellos estaban con esa inquietud y que querían preguntar sobre eso. Bueno, el Delphi podría ser una solución interesante para ellos, ¿no? Ajá. Entonces, conseguir 3 o 4 expertos sobre el tema, incluidos los que trabajan directamente eso, para poder desarrollar la metodología, ¿no? Exacto, yo así les comentaba yo de las personas que están a cargo de esta parte, ¿verdad? Para lograr la recolección de datos en este periodo de tiempo que está complicado. Correcto, sí. Y creería que les puede ayudar, lo de Delphi les podría ayudar muchísimo, ¿no? Sí. ¿Más comentarios? Sí, buenas noches. Sí. Perdón. El licenciado Evelyn, no sé si va a dar su comentario, no sé quién. Bueno, a manera de comentario, le comentaba que, valga la redundancia, que me parecen métodos atinados, realmente como usted lo ponía en la primera lámina, para tiempos de pandemia. Es decir, no tenemos un contacto personal, no tenemos acceso a ello, pero sí tenemos acceso a la digitalización y podemos hacer uso de esto a través de encuestas, observación en cosas medibles digitalmente o cosas observables digitalmente. Entonces, yo realmente agradecerle por los métodos porque me atrevería a decir que son empleados hoy día en muchas empresas de marketing, consultoras de imagen, comunicación corporativa, ¿no? Que está en su pleno auge. Creería yo y me atrevo a decir que son métodos que uno puede decir, está bastante sencillo y ¿por qué nos complicamos tanto? Entonces creo que ahí está la riqueza verdadera de esto, pues es decir, una manera de facilitar el trabajo en tiempos de pandemia y en el futuro también. Gracias. No sé si están viendo un esquema de Delphi. No aparece ahorita, todavía. Ahorita sí. Ahora sí, ¿ah? Ahora sí. Sí, ahora sí. Si ustedes se fijan, es relativamente simple. Definir el tema, hacer cuestionario, definir expertos. Es que aquí está la clave parte. Informar a expertos su papel, distribuir cuestionario, tabular respuesta y analizar, iniciar el siguiente vuelo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un focus group y el Delphi? Acá, los expertos. O sea, la clave acá está en determinar los expertos que saben más de lo normal sobre el tema que ustedes están investigando, o son especialistas o son técnicos. Y estos expertos, a partir del cuestionario que forma parte del tema. Entonces, esta es una manera, les digo, simple de trabajar por ejemplo, con Delphi, ¿no? Entonces, ¿más dudas? ¿Comentarios? Lick. Ajá. En el caso de los expertos, ¿cuántos más o menos podrían ser necesarios
para la recolección de datos. ¿Y qué pasaría, qué podríamos hacer en el caso de que hubiera un contraste de información? O sea, que un experto nos diga una cosa y otro experto nos diga otra. Buen punto. Y la respuesta tiene que ver con lo primero. La respuesta tiene que ver con, uno, ¿qué nivel de experto yo voy a conseguir? Entre mayor sea el nivel de expertise que tenga esa persona, mejor va a ser su valoración. Entonces aquí no importa si son 3, 4, 5, dependiendo si entre esos 3, por ejemplo, está el ministro de Salud para que hable sobre la pandemia, ¿no? O sea, o tiene el principal infectólogo, uno de los principales infectólogos de El Salvador a panameño, por ejemplo. Entonces, pero si lo tiene de experto, no necesita tener 5, 6, 7, sino todo depende del nivel de expertise que usted logre elevar. Ahora bien, ¿qué pasa si salen 2 expertos diciendo totalmente cosas distintas? Uno dice, a partir del 19 que se abra la economía. El otro dice que se cierre la economía todavía un mes más. Es la discusión que está no solamente en El Salvador, sino en Europa, ¿no? Ahora están peleando en España de empezar a abrir y todas las provincias quieren sumarse a abrir y le han dicho, cuidado. Entonces, si me pasa eso, entonces doy otra vuelta con otros expertos para que me iluminen sobre las posibilidades que tengo de empate anterior. Y así voy desarrollando. ¿Me explico? Sí, entonces en este caso se buscarían más opiniones de otros expertos para poder aclarar la duda. Okay, muchas gracias. Pero a partir de la disputa anterior, ¿no? Porque en la primera vuelta, digamos, no tenía la disputa, sino que tenía el problema. Okay. Después, ya al finalizar la primera, ya no tiene el problema, sino tiene 2 caminos. Entonces da otra vuelta para poder llegar con quién voy a... para poder, digamos, dilucidar cuál camino seguir. Ok, gracias, Lick. Gracias. Carlitos, ¿cómo te suena? Bien, muy interesante, y una de las grandes interrogantes que genera cuando trabajamos con Delphi, que es una de las herramientas que utilizamos bastante, es cuáles son los criterios para calificar a una persona como experta o no experta, o el nivel de expertise que tiene, ¿verdad? O sea, porque dependiendo del tema, pues así es como nosotros vamos a definir quiénes son los expertos. Pero sí es muy importante en una investigación definir los criterios para nombrarlos como expertos. Y luego que esto sea bastante heterogéneo, o sea, esta búsqueda, ¿verdad? De poder encontrar a esa mayoría de fuentes que nos puedan alimentar la investigación. Para mí ese es como el gran reto. Es correcto, es correcto. Dale. Carlos, de hecho, yo tenía perdón que le interrumpa sobre eso, y creo que respecto a lo que decía, es decir, cómo considerar a los expertos, cómo evaluarlos desde su punto, es decir, desde un grado académico, desde la experiencia como tal, porque es decir, puede que tengamos a un graduado sobre el tema, pero ¿qué tanta experiencia tiene sobre el tema? Entonces, creo que, bueno, solo para reforzar lo que mencionaba Carlos, pues es decir, este es el reto, cómo identificar a los expertos como tal. Bueno, de hecho, realmente esa es la diferencia con un focus group de fondo. O sea, ahí no sé si están viendo que primero tengo que definir los objetivos. Después, la selección de los expertos. Y aquí empieza 2 cosas. La dimensión cualitativa. Esta se selecciona según el objetivo preseleccionado y en función a los criterios de experiencia que tengan acceso a la información y disponibilidad. La dimensión
cuantitativa, esta dimensión dependerá del tamaño de la muestra, de los recursos, del tiempo de camino. Pero aquí, la clave de esto, ¿qué es? La experiencia que tenga acceso a la información y disponibilidad. No es cualquier fuente la que forma parte de el experto, sino que es aquella que reúne las características más allá de lo normal del conocimiento de este tema. Eso es lo que hace la diferencia. No es una opinión de un profesional, sino que es la opinión de alguien que sabe de el proceso de ese problema que está trabajando. Perfecto, Ajá. comprendido. Gracias. ¿Algo más? La combinación de FODA, PET y Canvas o lo de Capriotti y de Villafane. Solamente que cómo se le podría aplicar el FODA a, bueno, tal vez una de las amenazas o debilidades de esta investigación es que no podemos hacer investigaciones de campo. Eso podría ir en una de esas dos. Sí, pero entonces por eso les di propuestas de dónde conseguir la información. No necesariamente solamente con la percepción que tenga la gente, sino con lo que es la empresa, por ejemplo, y con lo que comunica. O sea, poniendo el énfasis no tanto en la imagen, sino poniendo el énfasis ¿dónde? En la identidad y en la comunicación de la empresa. Ok, y en este caso que mi investigación es como más cultura y tecnología. ¿Qué tema, por ejemplo? Por ejemplo, la evolución de los medios. También es como, aquí entran las NTIC y también el cambio social, la transculturalización de los jóvenes, porque no vemos como que la tecnología se estanca, sino que todos los días avanza algo nuevo. Pero si lo amarramos con una empresa o una institución, Canvas sería fundamental. Canvas sería la herramienta, o la de proyectos también, sería fenomenal. Ahora hay que seguir todo el proceso, pues, ¿verdad? Claro. Hay que seguir todo el proceso, pero el de proyectos te da todo la metodología para trabajar. Ok, gracias, Lick. Entonces, eso de Canvas me lo podría pasar con la Lick. Claro que Evelyn. sí. Gracias. Con gusto, con gusto, con gusto. ¿Algo más? ¿Algo más? Jóvenes. Sí, Lick, hay preguntas en los mensajes. Ok. Ahí estoy poniendo. Lick, hay preguntas en los mensajes. Sí, aquí estoy en neuromarketing. Ok. Neuromarketing enfocado en qué? Como técnica de mercadeo, como técnica psicológica o aplicada a un producto. Depende de mi objeto de investigación. Si lo voy a utilizar como técnica, entonces tengo que, como técnica psicológica, es un trabajo más teórico. Si lo quiero aplicar a una empresa, entonces tengo que determinar a qué empresa y cómo voy a ocupar la técnica de neuromarketing, por ejemplo, para publicidad. Y entonces, y en publicidad puedo trabajar con Canvas, clarísimamente. Es que Canvas es bien versátil, bien versátil. En el tema de restaurantes, FODA y PES
no le entremos a más complicaciones, ¿no? Claro, ustedes me pueden decir, pero todos esos son métodos, tienen sus debilidades, todos tienen sus debilidades, pero lo importante que queremos hacer es darle a la investigación cierto grado de sistematicidad que nos permita hacer un trabajo coherente y terminarlo a mitad de año. Es que ese es el punto que yo les estoy planteando. O sea, les estoy trabajando los métodos, claro, hay que profundizar y todo eso, pero y tampoco bajar la calidad. Pero necesitamos ¿qué? Herramientas para poder salir adelante a mitad de año. Claro, les voy a pasar lo de Canvas. Yo todo esto se lo voy a pasar a Erika para que ella lo distribuya, ¿verdad? Con mucho gusto. Con mucho gusto. ¿Algo más? ¿Más dudas, comentarios? ¿Más comentarios o preguntas? No hay más ahí en el... No, Lick, yo creo que hasta el momento han solventado las dudas. Ok, entonces lo dejamos acá. Espero que este material ya lo van a tener todos en su correo. El resto de cosas se lo voy a mandar a Erika según necesidad. Espero que les haya podido ayudar y contribuir a que puedan terminar su trabajo a mitad de año, que es lo ideal para que a mitad de año, a final de año se estén graduando, ¿verdad? Para todos los que van a terminar. Gracias, jóvenes. Buenas noches y se les agradece. Erika. Muchas gracias, Lick. Espero que chicos que hayan aprovechado un montón esta plática, en realidad en la escuela se da mucho la investigación corporativa, ¿verdad? Entonces todos estos elementos les van a servir un montón. Sobre todo agradecerle mucho a los chicos de los de seminario de graduación. En realidad para ellos es esta plática, ¿verdad? Pero me agrada un montón también ver a los pequeños, ¿verdad? De fundamentos de investigación que apenas están viendo pura teoría, que tienen muchas inquietudes, ¿verdad? Y que se interesan mucho por estas pláticas. Así que gracias por todas sus preguntas, igual que los de aplicada, los de cualitativa, ¿verdad? Que están presentes, y a los de cuanti también. Gracias, Lick, ¿verdad? Por compartirnos esta. Les aviso desde ya que la próxima semana tenemos otra charla, ¿verdad? Para hablar sobre planes de comunicación y propuestas comunicacionales, que va a ser impartida por la licenciada Pati Arriaza y en compañía con el Chacón también. Entonces le voy a mandar la invitación la próxima semana a través de sus asesores y los grupos de clase, para que participen nuevamente, ¿verdad? Esta es como la parte para culminar toda esta fase de cómo recolecto la información y cómo paso mis instrumentos. Vamos a culminar con la parte que es al final un poco la finalidad de la investigación, llegar a una propuesta comunicacional que sirva o que sea de utilidad, ya sea para las empresas o para donde sea que yo esté haciendo la investigación. Entonces, les voy a pasar el link. Les agradezco mucho por su participación, ¿verdad? Y pasen feliz noche. ¿Verdad? Y nos seguimos viendo. Gracias, Lick. Buenas noches. Sí, gracias, buenas noches.